tardes, noches de Dios para todos y todas que nos están viendo en distintos usos horarios, latitud y longitud de este enorme planeta azul, tercer planeta, como decían los Thundercats. Aquí está su amigo, el Jorge Javier Aguirre. Estamos arrancando un nuevo programa de Los Only Panas. Estoy acá con un invitado, por supuesto, en el contexto, en la armonía, en el diálogo de las elecciones anticipadas 2023 EC, así como dice el hashtag, elecciones anticipadas 2023 EC. Estamos acá con Elías Tenorio, candidato a la asamblea. Ya le voy a preguntar, pero nacional, provincial, no sé, como ustedes saben, existen tantos así dignatarios de provincias, de cantones, de parroquias, de nacionales. Tú nos haces bolas. Entonces aquí está Elías para que nos cuente un poquito más acerca de su candidatura. De la bienvenida a los Only Panas. Por supuesto, acá siempre relajados para conversar. Elías, bienvenido a los Only Panas. Muchas gracias. Buenas tardes, días, noches, de donde nos vean. De Diosito, exactamente. Tardes, noches, de Diosito. Sobre todo. Exactamente. Todo. Bienvenido, mi amigo. Gracias, muy amable. Gracias por este espacio. Bueno, coméntanos un poco más acerca de tu candidatura. Estás de asambleísta, sí. ¿no es cierto? Al lugar más feliz de la tierra, o sea, la Asamblea Nacional. Coméntanos, pero provincial. Pero no sé para quién es feliz ese lugar. No, es que me olvidé decir esto entre comillas. yo lo que le estoy diciendo a todas las personas que se están lanzando para la Asamblea es, por Dios, contraten un chamán, pasen el huevo, echen puntas, echen tabaco, lo que sea, pero tienen que purgar esa asamblea, hermano. Bueno, hay que poner en manos, de lo que yo creo, hay que poner en manos de Dios y que Él haga lo que esté en su voluntad con esa asamblea. Oye, uno entra ahí a la parte donde era el Senado, donde se reunía la Comisión de Fiscalización, unos bostezos, loco, qué... Sáquenme de aquí, qué denso, pero bueno. ¿Estás de candidato para la asamblea? Sí. ¿Cómo? A ver, estoy en el distrito Parroquias. Parroquias de Quito. Parroquias de Quito. Que perfecto. Es el distrito número 3. Ya. Y estoy en la lista 823. Estoy con Otto Sonnenholzner como candidato a presidente de la República. Chévere, perfecto. Entonces, en este caso, tu plan de acción, tu trabajo está en las parroquias. En las parroquias rurales, exclusivamente rurales. Okay. Las 33. Exacto, porque hay no urbanas, rurales. Oirá bien. Bueno, oye, ¿y cómo así el tema te nació ese gustito por la asamblea, pues, hermano? ¿Tú a qué te dedicabas antes de decir, señores, me voy a la asamblea? Dicho y hecho, vamos al lugar más feliz de la tierra? ¿Cómo así? ¿Qué estabas tú haciendo antes? Bueno, antes de esta candidatura estaba presidiendo la Fundación Ciudadanía Activa. De hecho, sigo presidiéndola. ¿De qué se trata? Es una fundación que creamos con algunos amigos para trabajar temas de desarrollo comunitario, participación ciudadana y temas de derechos humanos, sobre todo en temas migratorios. Bacán. Entonces estaba dedicado a eso. Y bueno, ahí nació esta coyuntura de poder ir a la Asamblea Nacional. Pero yo hago política desde los 10 años de edad. No me digas. Sí. O sea, ¿qué tipo de política hacías? O sea, ¿o en dónde participabas y todo? Bueno, uno dice 10 años, ¿qué haces? Y no era necesariamente la presidencia del grado como tal, sino claro, que estaba... O sea, el Consejo Estudiantil, mi estimado amigo. Pero, y ahí viene el salto, porque en ese entonces, en el 2011 creo que fue, el general Paco Moncayo creó los cabildos de la niñez. Correcto, en la alcaldía de Quito. Había cabildos temáticos, cabildo de la niñez, cabildo de las mujeres, cabildo de los jóvenes, para construir parte de este plan Quito siglo XXI y plan bicentenario, que era establecer cómo manejar la ciudad para que los diferentes frentes sociales, los grupos sociales se sientan incluidos en esa gestión. Y participé en esos procesos como tal. Me gustó mucho porque pudimos dar a conocer cuál era esa ciudad que los niños y niñas de Quito queríamos. Necesitaban también. Pues. Sí, necesitaban, pero sobre todo queríamos, ¿no? Por ejemplo, una ciudad donde nuestros papás no nos mandaran a trabajar, sino que tuviéramos la oportunidad justamente de estudiar, de divertirnos, de poder usar nuestro tiempo libre como debería ser, lo que hace un niño como tal. Claro, que habíamos niños que no estábamos dedicados 100% a disfrutar, sino a defender los derechos de los niños. Correcto. Entonces nos dedicamos a eso y desde ahí fue toda la trayectoria que tengo durante 23 años de activismo, de participación y que ahora se traducen en la práctica con una candidatura. Bueno, y fue, me imagino, la clásica, ¿no? Como hay una película tan interesante de Mario Moreno que dice, cuando está explicando cómo se le acercaron para que él sea diputado, dice, vinieron algunas personas y me hablaron y me dijeron, hemos pensado en usted y pues sería un excelente candidato. En tu caso, ¿cómo fue? No fue así. ¿Cómo fue? Cuenta todo el chiste. En realidad yo lo busqué.
Ah, tú lo buscaste. Pero nació en ti ese tema de decir, oye, ya he hecho mucho por el tema en la fundación, ahora quiero dar un paso más adelante. Pero Ya. fue más allá, Ok. porque, digamos, tuve mi participación en lo público ya hace muchos años, trabajando en diferentes espacios donde aprendí cómo se maneja el Estado, las diferentes funciones, Ya la conocías. capacidad que había que tener para tomar decisiones, pero después cuando ya en el 2017 me nombraron secretario técnico de Juventudes, Ah, caray. ahí vi esa posibilidad de hacer mucho más. Entonces ahí creamos dos programas interesantes, el uno de emprendimiento y los otros temas de participación y democracia. Ok. Y después, bueno, se dio esta coyuntura y claro, yo digo, creo que los ecuatorianos debemos estar en el momento más complejo, en el momento en que nos requiere, porque cuando tú haces política y ves que los políticos se siguen repitiendo Ay, eh, y algunos quieren ir a la asamblea después de lo que hicieron, a seguir haciendo lo mismo. ya. Entonces, decía, ¿por qué no ser parte de esa transformación, de ese cambio generacional que no es por edad, sino por ideas, por criterios? Entonces, Por evidente, ideologías. sí, yo no sé si por ideologías, pero sí creo que es por la necesidad de refrescar los cuadros, las mentes, las ideas y también darle la oportunidad, creo que a personas que han hecho mucho por el país. Y no lo hablo por mí, creo que hay muchísimas personas que tienen una trayectoria interesante y que esa trayectoria puede ser comprobada en primer lugar y que puedan llegar a la Asamblea Nacional, ahora sí a tener posturas decentes, posturas necesarias para desarrollar al Ecuador, a un Ecuador con tantas necesidades que tenemos en este momento. Entonces, yo sí te diría, por supuesto, toqué las puertas también para poder ser candidato y poder participar en este proceso. Claro, y además estamos tomando en cuenta que estamos en una situación país muy compleja. Tú te estás metiendo en un aspecto que la gente en su mayoría, sobre todo los jóvenes, no confía. Así es. ¿Qué dice la gente? No lo digo yo, lo dice Sí, la gente. o sea, Ahí están los vividores, los que quieren trabajar de a vaca, mientras el pueblo sufrido y sudado no gana nada. Y ellos ganan $3,000 al mes que no les alcanza ni una semana. Entonces, ese es el problema. Entonces, aquí tú tienes que balancear y quizá, si es que llegas a ganar, es el tema de cómo te vas a relacionar, vincular con tus votantes. pero sí, lo que tú dices es cierto. Lastimosamente la política en el Ecuador ha sido mal vista y ha sido una mala palabra. Sí, 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 sí. Y es responsabilidad de los que, según dicen, son políticos y esos políticos han hecho todo lo que ha pasado en el país y Correcto. todos los problemas que tenemos en Ecuador. La gran mayoría de los problemas no solo viene digamos, de la cultura política como tal, pero es sobre todo motivado por la gente. Porque si tú, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, no sé si tienes guaguas, No no, verás. No, 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 no. pero cuando vas al Comité Central de Padres de Familia y ves que todo el mundo se pelea en la reunión para Ah, sí. determinar si es que en efecto ese es el uniforme que los chicos deben tener para un partido de fútbol, para un Claro. campeonato Y como se tal. sacan Entonces, del aire. es replicar lo que vemos en la televisión todos los días. Ujú. Lo que vemos, esa falta de compromisos, esa falta de cumplir con la palabra. Y evidentemente de que el actor político cuando está en esa posición, pues intenta beneficiarse. Claro, o Él y sea, su grupo, busca exacto. al billete, al bolsillo. Entonces, y eso se replica y por eso la corrupción es tan difícil de erradicar en el Ecuador. No digo que imposible, pero es tan difícil porque se sigue replicando de un lado al otro lado, Correcto, de correcto. generación en generación. Entonces, en la política hay que meter esas mentes que, no quiero decir mentes vírgenes, que no van a saber qué hacer en momentos de esas Dios circunstancias. mío. Pero yo creo que las trayectorias también tienen que ser probadas. En mi caso, yo tengo 23 años de hacer esto. 23 ¿En qué edad años, estás vos, güey? 33 años. Bueno, más. Pues, Sí, o sea, tengo 23 años de hacer esto, tengo 33 años, porque también es como te lo piden el requisito previo. en los requisitos para las entrevistas de trabajo, ¿no? Debes ser Mm, súper joven, pero debes tener tanta claro, o experiencia. sea, debes tener por lo menos 21 años, pero debes tener unos Unos 35 años de 35 años experiencia. de experiencia más o Sí, menos. sí, sí, Entonces, pasa bastante. Una bestia. tal vez estoy llegando a cumplir con esa experiencia que te pide el estándar adultocentrista. En Claro. este caso, he visto que es necesario darle una oportunidad digamos, a mi vida, en primer lugar, de poder estar en un espacio tan complejo.
Porque la asamblea no es fácil. No, para no nada. es fácil, La política ecuatoriana no es nada fácil. No es fácil. El hecho de que estemos en estas cámaras hablando de política de la manera tan chévere y divertida que ustedes lo hacen. ¿Cómo suena? Dicen. Y que muchas veces las personas no entiendan por qué quieres estar ahí y por qué quieres servir a los demás a través de esa vocación que vienes desarrollando desde niño, de tener amor a la sociedad y de poder transformar cosas. Y que las personas te pongan comentarios y que las personas te saquen el aire por A o B situación, que incluso a veces hasta se meten por tu raza, ¿no? Porque en mi caso, que es evidente, yo soy afroecuatoriano, soy negro, y cuando he tenido discrepancias o situaciones que a muchas personas no les han gustado, dicen negro tal y cual. Entonces, hacer política todos en el chupan, Ecuador... loco, todos. Sí, pero en mi caso particular, claro, y creo que los afrodescendientes tenemos que pagar también por nuestra situación racial. Entonces, lamentablemente pasa. Entonces, el lanzarse a la política en este momento, pues yo no quiero decir que es de valientes, pero sí es una decisión importante para mi vida, pero también dándole la oportunidad a los ecuatorianos de que vean una forma distinta y un nuevo rostro que puede hacer la diferencia en la Asamblea Nacional. ¿Por qué con Sonel Hosner? ¿La primera opción fue Otto o sí. buscaste otra? No, la primera. ¿Por qué Otto? Lo conozco a Otto, porque tuve la oportunidad de colaborar con él cuando él fue vicepresidente de la República. Y más allá de las conversaciones que habíamos tenido previamente, me parece que el plan de gobierno que estaba desarrollando, porque como todos sabemos lo adelantó, él mismo lo ha dicho, me tocó adelantar el plan de gobierno, es no solo lo que los ecuatorianos necesitan, sino que también yo lo vi trabajar, digamos, en la pandemia. Cuando todos estábamos con miedo en las casas, pues la gran mayoría, por lo que estábamos pasando y por lo que no sabíamos contra quién nos enfrentábamos, a mí me encargaron ir a Esmeraldas 3 meses. ¿Tú qué estabas haciendo ahí? Yo estaba cerrando la Secretaría de Juventudes, pero no sé si te recuerdas, claro, tomaron la decisión de cerrar porque no había plata. Entonces, tuve digamos, me pidieron que vaya a Esmeraldas durante 3 meses y estuve en 3 meses recorriendo hospitales, recorriendo centros de salud, recorriendo cementerios para ver cuál era la capacidad, sobre todo en ese sentido, caminando con la fuerza pública, porque tuvimos que hacer batidas. Yo no sabía lo que estaba pasando en términos de seguridad, a dónde nos estábamos metiendo, pero ahora lo entiendo. Ahora cuando digo... Ahora lo comprendes. Ahora sí, donde me estaba metiendo, donde estaba caminando digamos, haciendo batidas y todo. Pero creo que el pueblo esmeraldeño también es noble, ¿no? Es muy noble y a mí siempre me trataron con cariño, con respeto. Cuando íbamos a cerrar diferentes lugares donde los chicos estaban aglomerados, lo hacían con muchísimo respeto como tal. Y Otto me acompañó en varias ocasiones en Esmeraldas y pudimos ver un montón de cosas de lo que está pasando en el sistema de salud. Entonces, evidentemente, la primera opción siempre fue Otto, como para plantearle una candidatura, pero no era en este momento. Claro, y en este caso también es bueno que tú, al estar con Otto en el partido de él, también es bueno que puedas colaborar de alguna manera con dar tu opinión con respecto a ciertas situaciones que están circulando alrededor de Otto. Bueno, le están cayendo, como digo yo, como bombo en fiesta, primero por el tema de que fue vicepresidente de Moreno, y a Moreno no le quieren. Ciertas personas no le quieren, otros no le quieren. Otro le vinculan con el tema de la vacunación VIP. ¿Qué le dices a esas personas que están hablando peste y media de Otto Sonel Hosner? Dale. Que creo que hay que mirar lo que estamos haciendo en este momento y hay que ver la trayectoria como tal. Pero también hay que saber informarse, ¿no? Yo creo que hay que saber informarse, porque una cosa es que te llegue por WhatsApp o te llegue por Facebook, que una persona está involucrada en X, Y, Z, pero le estás destruyendo como decía el presidente Lazo, le asesinas la reputación. Sí, que me parece que para un mandatario decir eso es como que, oye, pero tú estás para gobernar, no estás para el tema de reputaciones. ¿Qué rayos está pasando? Pero para un ciudadano que, digamos, terminó su función como vicepresidente de la República y que se le acuse de esas cosas, pues a las personas que tengan pruebas o que tuvieron pruebas tenían la oportunidad de denunciarlas, pero nunca se denunció, sino que esto se quedó como un chisme de redes sociales. Y a la final termina con la consecuencia de querer atacar a un personaje como a Otto, como ha pasado con este tema de los bitcoins y estas cosas en las que le están metiendo y que están diciendo que él Alfonso le meten. Hermano, entonces, oye, pero no creas que es menor. Hay personas que me han dicho, oye, ¿cómo es esto?
Le digo, oye, denuncia esa locura. Es falso, loco, lindo. Es más falso que un billete de 5,000. Entonces, pero por supuesto. Entonces, es evidente que lo que primero que le diría a la gente es que nos informemos bien, que tratemos de informarnos bien cómo sucedieron las cosas y quién estuvo también en esas funciones, ¿no? Porque a veces se quiere acusar a todos por todo. Lo que pasa es que nosotros nos creemos la primera noticia y no aplicamos un término tan lindo, tan importante que es contrastar. O sea, creémoslo y nos dejamos llevar mucho por un fanatismo político al momento de emitir un comentario. Yo creo que en este caso muchas personas, o sea, y te puedo decir, a mí la política, o el político en particular, a mí me encanta la política. O sea, la política es algo hermoso. El político es del que no me cae muy bien que digamos ni de un lado ni del otro, pero yo siempre quiero que la gente esté informada y la gente sepa exactamente, porque al fin y al cabo, ¿quién les va a elegir a ustedes? Así es, la gente. Pues, o sea, la gente tiene que decir, chutas, este panel Díaz está hablando bonito y me gusta su propuesta, ¿sabe qué? Cuente con mi voto de las parroquias rurales de Quito. Por eso aquí viene la pregunta, planes, trabajo, ¿qué vas a hacer por las parroquias rurales de Quito? ¿Y por qué no también por el país? Uno también puede meter mano y cuchara ahí. Bueno, yo diría por el país inicialmente, Claro. porque tú vas a legislar por todo el mundo. Porque si tú me dices... Fiscalizar y legislar. Porque si tú me dices para las parroquias rurales, pues te diría, hay que fiscalizar. Me parece que hay que fiscalizar la calidad de los servicios públicos y por qué ciertos servicios públicos han salido de varias parroquias. Por ejemplo, registro civil. En varios lugares me dicen, oye, no hay registro civil. Antes teníamos el registro civil. Ahora tenemos que ir a las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con los tenientes políticos? Porque los tenientes políticos nos ayudan a hacer uno que otro trámite, pero resulta que el teniente, lo que dice la gente, el teniente político de tal lugar se lo llevaron a otra parroquia. Entonces, claro, entonces en el ámbito rural tú dices, pero también hay parroquias como Calderón que son 250,000 personas, 150,000 votantes, que digamos los servicios son de otra característica y no necesariamente el teniente político hace la diferencia. Hay claro, parroquias como Yaruquí, que son sustanciales los tenientes políticos, y lo terminas cambiando a otro lugar, dices, oye, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Y loco? por qué me dejas a mí Ah. sin eso como tal? Entonces, por eso te digo, para las parroquias fiscalizar, para que los servicios públicos funcionen. Pero para el país yo creo que es muy importante y a las parroquias les conviene también. Primero es dotarle al presidente de la República el marco jurídico necesario para enfrentar la inseguridad. No ponerse en estas de querer bloquear cuando hay iniciativas buenas, creo que hay que respaldarlas para tener las herramientas jurídicas necesarias para lograrlo. Yo quiero que sea Otto Sonnenhösner, estoy seguro que Otto va a ganar, pero en el escenario donde evidentemente muchas personas quieran tener a otra persona como presidente de la República, pues bueno, hay que legislar con objetividad, por lo que el país necesita en este momento. Es lo que te iba a preguntar, porque muchas veces ahora personas dicen, los pro Guillermo Lasso dicen, ahí está, pues qué bueno que disolvió la asamblea, ahora sí le dejan gobernar en paz, porque la asamblea no le dejaba gobernar. Eso es lo que decían, y ahora sí está con esos decretos ley que nos está ayudando. Sí, pero no ¿Qué le dices a esas personas? Pero me parece que hay que revisar adecuadamente y ser muy objetivos, digamos, porque Creo ahorita que no sí. veo mayor avance. Lo que pasa es que ya no hay conflicto político, en teoría. En la práctica no estoy observando que haya avances trascendentales como los que pensábamos todos los ciudadanos cuando se tomó la decisión. O sea, todavía hay sicariato, asesinatos, todos los problemas siguen hay. habiendo. Todavía hay. La desnutrición crónica infantil que nos dijeron que iban a combatir Todavía hay. sigue habiendo en altísimos números. No, sí. La violencia intrafamiliar sigue habiendo en números alarmantes, con Ministerio de la Mujer creado, y aún siguen habiendo estas situaciones. Y, por supuesto, la falta de empleo para los jóvenes, que ante la impotencia de no tener nada que hacer, pues son reclutados ante las bandas, todavía sigue existiendo. Correcto. Entonces hay que legislar también para promover que la seguridad sea vista no solo desde el plano de la contención, como lo que necesitamos actualmente en el Ecuador, sino también la prevención en el caso de los jóvenes. ¿Y cómo haces eso? Con empleo, con oportunidades, con la posibilidad de que el joven tenga su idea de negocio implementada. Fíjate, en Impulso Joven, cuando fui secretario de Juventudes, logré hacer que 1,600 ideas de negocio de jóvenes sean implementadas a nivel nacional. Llegó la pandemia del COVID-19 y muchas sufrieron, muchas se eliminaron, obviamente, pero fíjate que hay 300 ideas de negocio que todavía continúan. Y dan trabajo. Que se mantengan. Esa es la idea, que se mantengan. En el mundo del emprendimiento tú sabes que es más complejo. Es duro, es complejo. O sea, uno sale así a emprender.
O sea, sí, tal cual. así es. Y Lo fue. que tú vives. Claro, Claro. o sea, y veamos cómo Y nos la va. curva de aprendizaje y todo ese, como le dicen, el Valle de la Muerte, todos esos elementos donde tú tienes muchísimo peligro de que tu negocio se caiga, pero se da por la tenacidad de que tú lo levantas y sigue el negocio avanzando. O sea, está ahí presente. Eso Pero sí. había que capacitar a los jóvenes sobre ese momento. Sobre cuando te toque pasar por esto, qué decisiones tomar, qué hacer. Y eso lo hicimos con Impulso Joven. Entonces, ¿por qué no dejarlo en ley? ¿Por qué no hacer que las iniciativas positivas donde los jóvenes puedan tener oportunidades tengan una ley de oportunidades juveniles que te permita al empresario que contrate un joven, pero no que saque una persona y meta a un joven, sino que contrate a un joven adicional a su nómina, puedan tener algún mecanismo de sección tributaria? ¿Por qué no? Otros países lo hacen. Claro, o sea, pero hay que ver en este caso cómo compensas y mantienes la balanza de los Pero por ingresos ejemplo, públicos. algo que no saben muchos jóvenes es que existía el programa de empleo joven y mi primer empleo. Y el programa de empleo joven compensaba con la mitad del salario básico a un empresario que contrataba a un joven por un año como Claro. tal. ¿Cuántos problemas no hubieron para compensar a los empresarios? Porque primero no había plata. Llegó un punto que no había plata. Sí, ¿Ya? sí. Y, Les duele eso, les y duele. segundo, a ver, en el rato de revisar los libros contables, de justificar toda esta situación, era más fácil darles excepción tributaria que justificar el ingreso del Estado de unos recursos provenientes de haber contratado a un joven. Claro, Entonces, muy diferente. yo creo que hay que construir legislación en torno a esas oportunidades que deben existir para los jóvenes. Claro, y además es la materia que el Estado debe ayudar a ello. Y tú acabas de topar un tema que me gustó bastante, o sea, es el tema de fiscalizar con objetividad y trabajar con objetividad desde la Asamblea en caso de que Otto Sonnenhosner no llegue a ser presidente de la República y llegue a ser otra persona, sea hombre o mujer. O sea, en este caso yo creo que aquí hay que tener la situación muy clara porque lo que las personas necesitan es resultados. Y hay que ver también otra cosa, el tema del empleo. Y muchas veces el asambleísta dice y cae en el mismo pecado que cae un concejal. Señores, el concejal dice, yo les voy a pavimentar la calle, voten por mí. No, señor, es que eso no es Es que no puedes hacer, profesor. pero lo que sí puedes construir es un marco de oportunidades a través de la legislación. Correcto, desde la asamblea. Algún amigo me decía, empleo no se crea a través de leyes. Coincido perfectamente. Hay que generar condiciones jurídicas necesarias para eso. Pero ¿cómo el legislador debe trazar una cancha para que los empresarios tengan mejores oportunidades y tengan garantías para traer recursos desde el extranjero o que haya inversión extranjera? Este también es un rol de la Asamblea Nacional. Comprender cómo está el Ecuador, porque no podemos ser una isla. Claro, o sea, el Ecuador no es ahorita en esta situación. Somos un país no dolarizado. fácil. Somos un país dolarizado que necesita dólares como tal. No podemos ser una isla. Claro, o sea, no podemos que nos caiga un domo aquí y ya, y seamos felices de la vida. Y se acabó el tema. Entonces, no, o sea, sí es complejo. Entonces, porque... entonces meterse en lo público, ahora ya es el que está tranquilo desde sus espacios y meterse en lo público, saliendo de su tranquilidad, pues es un tema de valentía ahora. ¿Por qué la gente que te está viendo en este momento y después en diferido debe votar por ti? ¿Qué garantías le das tú de que la gente debe confiar en ti para que tú llegues a la asamblea? Más claro, porque ¿cómo así? ¿Cómo así el Elías? ¿Cómo así el Elías? Vamos a confiar en el Elías. ¿Por qué? Dale, loco. Ya tenemos título para el podcast. ¿Cómo así? ¿Cómo así el Elías? ¿Cómo así el Elías? Yo pensé que ibas a decir título para lo coño, pero bueno, ya, ponle nomás al podcast, ya no hay ningún problema, te lo cedo. Mira, porque tengo 23 años de experiencia, pero tengo 33 años de edad. Es decir, he pasado mi juventud viendo cómo el Ecuador puede cambiar, entendiendo los problemas del país. Porque, mira, esto de la situación social o económica de la que tú provengas, me parece que no es tan determinante como tal. No. Pero yo viví 26 años en Carapungo, que es un barrio que con mi papá, que fue presidente del barrio durante muchos años, tuve la oportunidad de ver cómo gestionar las obras, desde traer el agua potable y el alcantarillado, el adoquinamiento. Para regularizar los barrios. Y además, mi papá me cuenta una historia de que a 8 cuadras hacia abajo llegaban los cables de luz de la empresa eléctrica los días, digamos, todos los días en la tarde, y los vecinos tenían que subir caminando y colocar esos cables de luz para que haya iluminación. Wow. Entonces, toda esa escuela que tuve que presenciar,
también lo hice en Carapungo cuando creamos un grupo de jóvenes que nos levantábamos todos los sábados durante un año para hacer sándwiches, venderlos y tener recursos para hacer nuestros festivales de hip hop y breakdance, que organizamos 3 o 4, me acuerdo. Sí, ¿no? Sí, interesante, porque los chicos querían freestylear, querían grafitear, querían cantar, pero no querían ser perseguidos por usar el espacio público, por la fuerza pública. Claro, Y no eso les eran den feo. espacios bonitos donde la policía nos acompañaba y estaban todo el barrio feliz. Hacíamos unos concursos chéveres, se miraban algunos talentos impresionantes ahí, pero creo que desde pelado me dediqué a tratar de buscar cómo mejorar la calidad de vida, sobre todo de los jóvenes. Porque siempre trabajé el tema de jóvenes, siempre me gustó. Porque en ese entonces yo era uno de los que buscaba esos beneficios también, de tener oportunidades, de participar, de disfrutar el espacio público, de que no me estén amedrentando, pues sobre todo por el color de mi piel. Porque tú sabes que hay que decirlo, o sea, la política ha sido inclemente contra los afrodescendientes como tal. Yo Nuestro sé, ecuatoriano ha pasado. o sea, todo político se puede equivocar, pero siempre te terminas, el negro esto, Entonces también ese fue un reto para mí. ¿Cómo hacer de que los ecuatorianos vean en mí una opción para que puedan ver a los afroecuatorianos como una opción que no solo se dedica al fútbol, que no solo se dedica a la fiesta, que no solo se dedique a la música, sino que haya afrodescendientes profesionales, que hay un montón, y que merecen ser Cierto visibilizados y en es. la política estar entre las primeras posiciones en un espacio o en una lista para ser electos, porque siempre te ponen de relleno. A mi papá alguna vez que fue candidato a diputado le pusieron en el puesto 12 de 15 diputados, cuando en Pichincha se escogió una lista de 15 diputados. Claro. Claro, pero el En puesto Puencha. 12, ¿cuándo va a llegar el puesto 12? No, pues. Y así logró subir 4 espacios, porque antes se escogía de esa manera. Pero imagínate que eso lo hablo como un hombre joven. Una mujer afro joven también tiene otro tipo de discriminación, más. Entonces yo creo que esta es una candidatura que también refleja esa lucha de durante años, ¿no? De tampoco decir, pobrecito, por ser negro me han tratado mal. No, porque creo que eso hay que cambiarlo. Claro. Creo que eso hay que cambiar. Los ecuatorianos debemos tomar el toro por los cuernos y salir adelante. A todos nos pasa cosas, todos tenemos problemas, todo Así, el tiempo. anécdotas, problemas y situaciones. Y otra cosa, pues, gente, ustedes que nos están viendo, perdón, ¿no? Tanto que friegan con J. Queremos rostros nuevos, los mismos de siempre. Ya, ok, viene un rostro nuevo. ¿Quién también será ese? No le conozco, otro corrupto. Entonces, ¿qué quieren? O sea, el problema es de eso, o sea, el ecuatoriano es tan complicado que es, bueno, dejémoslo ahí. Que le calce. Es bien complicado, o sea, porque o quiero lo uno, quiero lo otro, pero no quiere nada y después sí quiere. Pero ante la pregunta o ante el comentario que acabas de hacer, logramos establecer esta reforma al Código de la Democracia para que jóvenes de 18 a 29 años puedan estar en las listas pluripersonales con un cupo en un 25%. ¿Qué hacen los partidos y movimientos políticos? Los ponen abajo. Cuarto lugar. El relleno. Exacto, el relleno, ya, no importa, como tal. Y cuando hay uno arriba, no escogen a ese uno la población, porque no saben, porque no lo conocen como tal. Y si le conocen, con todo el respeto, el cariño, yo creo que es una actividad loable lo que ellos hacen, pero por ejemplo, los partidos se han decantado por los influencers. Claro. Sí. Pero ¿qué pasa en las bases jóvenes de los partidos que pasan años formándose para tener esa oportunidad? Terminas haciendo que ellos digan, chuta, aquí no vale la pena, me voy a otro lado y siga esa ruta de intentar buscar la oportunidad. Claro, o sea, de golpear puerta por aquí, por acá, en ninguna cuaja, no se concreta, vienen las deserciones y la gente se enoja con C. Y deja de hacer política. Sí. Estimado Elías, para ir finalizando, por favor, palabras a tus votantes. ¿Qué es lo que la gente debería, en este caso, por qué deberían votar por ti? Dame un ratito. Un ratito que vamos a comer. Y... no. Adelante, Elías, por favor. Creo que deberían votar por mí porque reflejo esa lucha que todos los jóvenes en el Ecuador han tenido que vivir durante años.
Y creo que mi historia de vida puede demostrar que independientemente de si has tenido o no oportunidades, puedes salir adelante. Sobre todo entendiendo para los jóvenes que han estado en organizaciones sociales, en partidos y movimientos políticos, de que la fila de espera es bien difícil, es bien defraudante incluso, pero que llega un punto en el que cuando tú sabes que has hecho bien las cosas, a pesar de todos los problemas que puedes tener, pues tienes la oportunidad de servir, que es lo más importante. Y eso es lo que yo quiero hacer a través de la Asamblea Nacional, servir a la gente de las parroquias rurales, servir a los ecuatorianos, a los afrodescendientes, a los pueblos y nacionalidades, pero sobre todo servir a los jóvenes, porque alguien tiene que preocuparse de los jóvenes, así como en Los Simpsons, que dicen, alguien tiene que pensar en los niños, yo creo que alguien tiene que pensar en los jóvenes, no solo pensando en que son el futuro, sino a ver, en este presente, cómo desarrollamos esos jóvenes. Por eso y por esa experiencia yo creo que deben votar por mí, pero también tienen que votar por toda la lista en la que yo estoy, que es la 823. Yo iba a decir un número ahí complicado que nos iba a meter en problemas. A veces la emoción, hermano, la emoción es... Somos humanos y nos podemos equivocar. Porque es que siempre confundo con el tema de 18-29 por la edad de jóvenes, porque siempre creamos un documento, me acuerdo que se llamaba 18-29 en números, que te daba el estado de situación de los jóvenes y qué temas atacar. Y por supuesto el tema de empleo, emprendimiento y educación eran los necesarios como tal. Por eso les invito a votar por nosotros y bueno, por este servidor. Gracias, Elías. Recuerda una cosa, mi estimado amigo. El político es un ser humano. Desayuna, almuerza, cena, va al baño, come algo, toma agua, come algo, se enferma, pasa 25 horas en el baño. Señores, es un ser humano, o sea, no es que llega a la asamblea, llega a la presidencia, llega a la prefectura, llega a la alcaldía y es un superhéroe, es un dios. No, señores, es humano. O sea, créame, o sea, si le pinga, le va a doler. Elías, dejarte la mejor de las suertes. Aquí tenemos a una persona. Ustedes, amigos, amigas, verán, saquen la conclusión. Saquen sus conclusiones y verán, en este caso, si apoyan o no apoyan a Elías. Nuevamente, dejarte la mejor de las suertes. Muchas gracias. Y que todo sea muy bacán. Bacán para ustedes también. Gracias, amigos. Gracias. Esto fue un episodio más de Los Only Panas. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, Twitter. También estamos en TikTok. Estamos muy pronto en Telegram. Ya dijeron que abramos un canal de Telegram para noticias. Ya vamos a pensarlo. En Tinder también ya próximamente. Y por supuesto en el verdadero OnlyFans. Pero eso va a ser más adelante cuando ya nos baje la panza. Será hasta la próxima oportunidad, amigos, en Los Only Panas. Nos vemos. ¡Chau!